El sol apenas se asomaba sobre los techos oxidados de la vecindad. La luz dorada chocaba con las paredes descascaradas, donde el color parecía haberse rendido hacía años. El aire olía a polvo, pan viejo y algo más. Algo metálico, como si la tristeza tuviera un olor propio. El chavo estaba sentado en su barril, mirando el suelo. No jugaba, no reía, ni siquiera fingía hambre. Su estómago gruñía, pero el silencio era más fuerte. Don Ramón fumaba un cigarro a unos metros, con la mirada perdida. ¿Sabes, chavo?, dijo con voz cansada. Antes, uno podía trabajar y sobrevivir. Ahora, si no te metes en los negocios sucios de esa gente, te mueres de hambre. El chavo lo miró sin entender del todo, pero la palabra negocios sucios le sonó peligrosa. En la vecindad corrían rumores. Hombres desconocidos habían empezado a merodear por las noches, con autos negros y música alta. Vecinos de otras cuadras decían que eran los de la esquina del callejón, una pequeña banda que había empezado a traficar drogas cerca de las escuelas. Algunos chicos ya no iban a clases. Otros simplemente no volvían. Doña Florinda cerraba su ventana temprano cada tarde. «Kiko, no salgas», le gritaba con la voz temblorosa, sujetando con fuerza una bolsa de pan. «No quiero verte cerca de esa gente». «Pero, mamá, el chavo quiere jugar a la pelota». «No me importa». Su voz se quebró. «Ya no es seguro». «Nada lo es». El profesor Girafales visitaba a menudo, intentando mantener algo de normalidad. Llegaba con flores, pero también con advertencias. «Doña Florinda, la escuela cerrará temporalmente. Hubo un incidente». «¿Incidente? ¿Qué clase de incidente?» «Un alumno». Titubeó. «Fue encontrado con una bolsita de polvo blanco. Dicen que venía de esta zona». Doña Florinda se quedó helada. Kiko, que escuchaba desde la puerta, bajó la cabeza. El chavo también estaba cerca, fingiendo barrer el patio, pero sus manos temblaban. Esa noche, la vecindad no durmió. Se oían pasos afuera, voces susurrando, motores encendidos, y luego el silencio. Ese silencio pesado que presagia desgracia. A la mañana siguiente, el señor Barriga llegó como de costumbre, con ñoño tomado de la mano y una carpeta bajo el brazo. «Buenos días, don Ramón. Vengo a cobrar la renta». «Ah. Sí, claro, claro», contestó don Ramón, mirando nervioso hacia la entrada. ñoño notó algo raro. El barril del chavo estaba volcado, y él no estaba por ninguna parte. «Papá, ¿y el chavo?» «No lo sé, hijo», respondió el señor Barriga. «Tal vez salió a buscar comida. Pero nadie lo había visto desde la noche anterior». Doña Clotilde, la bruja del 71, fue la primera en preocuparse de verdad. «Ese niño no tiene a nadie más. Hay que buscarlo». «No es buena idea, doña Clotilde», dijo don Ramón, bajando la voz. «Anoche vi algo». «¿Algo? ¿Qué vio?» «Un coche negro, sin placas. Se detuvo frente a la vecindad. Vi a un tipo con tatuajes cargando algo. O a alguien». Todos se miraron. Nadie dijo una palabra. El profesor Girafales se ajustó las gafas, tratando de mantener la calma. «Podría haber sido otra cosa, don Ramón». «No, maestro», replicó con voz ronca. «Yo sé lo que vi». El tiempo pareció detenerse durante las horas siguientes. Nadie entraba ni salía de la vecindad. El sonido del viento entre las rendijas era lo único que se oía. Por la tarde, una patrulla pasó lentamente, pero no se detuvo. Doña Florinda salió un instante, gritando. «Oigan. Aquí desapareció un niño». El patrullero apenas giró la cabeza. «Ya lo sabemos, señora. Pero no podemos hacer nada sin pruebas». Kiko lloró en silencio esa noche. Su pelota estaba en el centro del patio, cubierta de polvo. «Mamá. ¿Por qué nadie busca al chavo?» «Porque el mundo es cruel, hijo», respondió doña Florinda, abrazándolo con fuerza. «Porque a veces los pobres no importan». Don Ramón no pudo dormir. Caminaba de un lado a otro, con las manos temblorosas. «No puedo quedarme así. Ese niño». Pero antes de salir, 3 hombres aparecieron en la entrada de la vecindad. Llevaban chaquetas negras, miradas duras y algo en los bolsillos que brillaba bajo la luz del farol. «Buenas noches», dijo uno, con voz burlona. «Venimos a hablar con don Ramón». Doña Clotilde intentó interponerse.
¿Qué quieren con él? Asuntos de trabajo, contestó el tipo, mostrando un arma discretamente. El silencio volvió a caer. Don Ramón tragó saliva y se acercó. Yo no quiero problemas. Entonces coopera, dijo otro. Sabemos que viste algo anoche. No vi nada, se los juro. Eso espero, viejo, respondió el hombre, dándole una palmada en el hombro. Por tu bien. Y el de los demás. Los hombres se fueron riendo. El sonido del motor desapareció entre las calles oscuras. Al amanecer, el barril del Chavo seguía vacío. Solo había una pequeña mancha oscura en el suelo, que nadie se atrevía a limpiar. El profesor Girafales decidió ir a la comisaría, pero antes de salir, el señor Barriga lo detuvo. No haga nada precipitado, maestro. Si estos tipos están metidos, podrían ir contra cualquiera de nosotros. ¿Y qué sugiere que hagamos? ¿Esperar? ¿Ver cómo desaparece otro niño? El señor Barriga bajó la cabeza. Solo. Cuídese. Esa tarde, el vecindario entero parecía desierto. Doña Clotilde dejaba flores frente al barril del Chavo. Don Ramón no salía de su casa. Doña Florinda ya no gritaba. Kiko solo miraba por la ventana, como esperando ver a su amigo correr con su gorra vieja y su sonrisa tonta. Pero lo único que llegaba era el eco del silencio. Y el miedo. Esa noche, cuando todos intentaban dormir, un grito rompió la calma. Era Ñoño. Papá. Papá. Hay alguien en el patio. El señor Barriga corrió, encendió la luz. Y vio algo que lo dejó helado. Una nota clavada en la puerta, escrita con marcador negro. Esto les pasa por meterse donde no deben. El siguiente puede ser cualquiera. La vecindad entera despertó. Doña Florinda gritaba, Kiko lloraba, don Ramón apretaba los puños, y el profesor Girafales observaba la nota sin decir palabra. Esa noche nadie durmió. El miedo había llegado para quedarse. La mañana siguiente amaneció sin pájaros. El cielo, gris, parecía aplastarlo todo. La vecindad estaba muda. Nadie se atrevía a hablar, ni siquiera a mirar la nota clavada en la puerta. Las letras negras seguían allí, como una herida abierta. Doña Florinda rezaba en voz baja, de rodillas, mientras Kiko la observaba con los ojos enrojecidos. Don Ramón fumaba sin parar, la mirada perdida en el suelo. Doña Clotilde sostenía un rosario entre las manos temblorosas. El profesor Girafales escribía algo en su cuaderno, apuntes nerviosos, como si necesitara entender lo que estaba ocurriendo. Y el señor Barriga simplemente no hablaba. Se limitaba a abrazar a Ñoño, que no soltaba el brazo de su padre ni por un segundo. La desaparición del Chavo había destruido la rutina, la pequeña inocencia que todavía sobrevivía en aquel lugar olvidado. Ya nadie barría, nadie jugaba, nadie sonreía. Era como si la vecindad estuviera esperando su propio final. Esa tarde, el profesor Girafales tomó una decisión. No podemos seguir así, dijo con firmeza. No podemos vivir con miedo. ¿Y qué piensa hacer?, preguntó don Ramón, cansado. ¿Ir a enfrentarlos usted solo? Alguien tiene que ir a buscarlos. No pienso dejar que un niño desaparezca y nadie haga nada. Lo matarán, profesor, gritó doña Clotilde, con lágrimas en los ojos. El silencio los envolvió a todos. Girafales apretó los puños y miró hacia el barril vacío. Si yo fuera el que desapareció, ese niño habría sido el primero en buscarme. No hubo más discusión. Tomó su sombrero y salió por el portón. Pasaron las horas. Nadie supo de él. La noche cayó, fría y húmeda. Se escucharon disparos a lo lejos, y luego nada. Solo el viento, trayendo consigo un olor a humo y miedo. Doña Florinda lloró toda la madrugada, arrodillada frente a la puerta. Kiko intentaba consolarla, pero también lloraba. Don Ramón, con la voz quebrada, murmuró: ese maestro tenía más valor que todos nosotros juntos. Nadie durmió esa noche. Al amanecer, un golpe seco en la puerta los hizo sobresaltarse. Don Ramón fue el primero en abrir. Afuera, en el suelo, había un cuaderno empapado, con la letra del profesor Girafales. Dentro había una sola hoja legible. Decía: encontré el lugar. Es una bodega cerca del río. Vi a varios hombres armados. No puedo esperar a la policía. Si no regreso, cuiden a los demás. No permitan que esto siga. Girafales.
El cuaderno tenía manchas oscuras, pero nadie quiso pensar en qué eran. El señor Barriga lo cerró lentamente. No podemos dejarlo allí, dijo con voz firme. Vamos por él. ¿Está loco?, exclamó doña Florinda. Usted tiene un hijo. Ñoño lo miró con miedo, pero también con algo de orgullo. Papá. Si fuera yo el que estuviera allá, ¿me dejarías? El silencio fue la respuesta. Esa noche, don Ramón, el señor Barriga y un vecino que apenas conocían salieron juntos, con linternas viejas y el corazón en la garganta. Las calles estaban vacías, solo el eco de sus pasos acompañaba el miedo. Caminaron por horas, hasta que vieron la bodega. Era un edificio abandonado, con grafitis y ventanas rotas. Una camioneta negra estaba estacionada afuera. Don Ramón respiró hondo. Si no regresamos, díganle a Kiko que fue un buen chico. Y al chavo, que no lo olvidamos. Empujaron la puerta. Adentro olía a humedad, gasolina y metal. Las sombras eran largas, amenazantes. Al fondo, un ruido. Algo arrastrándose. El señor Barriga levantó la linterna. Y entonces lo vieron. Era el chavo. Estaba recostado contra una pared, sucio, con el rostro lleno de moretones, pero vivo. Tenía los ojos abiertos, aunque parecía no reconocerlos. Chavo, gritó don Ramón, corriendo hacia él. El niño parpadeó lentamente. Don Ramón, ¿por qué se tardaron tanto? Pero antes de que pudieran responder, una voz retumbó en la oscuridad. Nadie sale de aquí. 3 hombres armados aparecieron entre las sombras. Así que vinieron por el mocoso, dijo uno. No debieron meterse. Don Ramón se puso delante del chavo. Es solo un niño. Déjenlo ir. Todos dicen lo mismo, respondió otro, sonriendo. Pero los niños crecen. Y hablan. El señor Barriga temblaba. Por favor, no hagan esto. Uno de los hombres apuntó su arma. Demasiado tarde. El primer disparo resonó como un trueno. El señor Barriga cayó de rodillas, con la linterna rodando por el suelo. Don Ramón gritó y se abalanzó sobre el atacante, golpeándolo con todo lo que tenía. Los otros 2 comenzaron a disparar. El eco de los disparos se perdió en la noche. Cuando todo terminó, el silencio volvió. Solo se escuchaba la respiración débil del chavo. Don Ramón, herido, se arrastró hacia él. Chavo, vámonos. No puedo, susurró el niño. Me duele mucho. El hombre lo abrazó con fuerza, como si pudiera protegerlo del mundo entero. Tranquilo, muchacho. Todo va a estar bien. Pero su voz se quebró antes de terminar la frase. El chavo cerró los ojos. Horas después, la policía llegó. Alguien había avisado, pero ya era demasiado tarde. Encontraron la bodega en silencio. 3 cuerpos, un hombre herido, y un niño que ya no respiraba. En la vecindad, la noticia cayó como un rayo. Doña Florinda gritó hasta quedarse sin voz. Kiko rompió a llorar en los brazos de su madre. Ñoño no quiso comer durante días. Doña Clotilde colocó velas junto al barril, que ahora estaba vacío para siempre. El profesor Girafales nunca regresó. Su cuerpo apareció días después, a la orilla del río. Había intentado ayudar. Y lo habían callado. Don Ramón sobrevivió, pero nunca volvió a ser el mismo. Dejó de hablar, dejó de reír. Solo se sentaba cada tarde frente al barril, mirando el cielo con los ojos vacíos. Pasaron semanas. La vecindad quedó casi abandonada. El eco de las risas del pasado parecía seguir allí, como un recuerdo que no quería morir. Una mañana, Kiko dejó una pelota frente al barril. «Para cuando regreses, chavo», murmuró. «Si es que regresas». Doña Clotilde lloró en silencio. El viento soplaba entre los patios, trayendo consigo el eco de una voz infantil. Fue sin querer queriendo. Y entonces, el silencio volvió a ser total. La vecindad nunca volvió a ser la misma. Y aquel barril se convirtió en su tumba simbólica. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te algo.